¿Alguna solicitud, agente del Ministerio Público? Sí, su señoría, solicito permiso para vincular a proceso. Adelante. Su señoría, con fundamento en el artículo 19 constitucional y el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social solicita se dicte auto de vinculación a proceso en contra del señor Carlos Atanasio Puentes Ruiz, por el delito de secuestro agravado previsto y sancionado en el artículo 9, fracción 1, inciso A, y el artículo 10, fracción 1, inciso B, C y F de la Ley General para prevenir y sancionar delitos en materia de secuestro. Todo esto en agravio de la señora Patricia Alexandra Venegas Cruz, ya que dentro de los antecedentes de investigación existen datos de pruebas suficientes para acreditar tanto el hecho que la ley señala como delito, como la probabilidad de que Carlos Atanasio haya sido la persona que lo cometió o participó en su comisión. En el caso concreto se puede establecer que Patricia Venegas fue privada de la libertad, pues dentro de los antecedentes de investigación obra como dato de prueba el informe ejecutivo del agente policíaco Armando Buitrago, en el que establece que el día 22 de mayo a la 1:15 am en la calle Carrera 9, número 4217 de la ciudad de Querétaro, más de 3 personas interceptaron el vehículo Mazda con placas PGG 890 para posteriormente privar de la libertad a Patricia Venegas. Esto se corrobora con las entrevistas realizadas al vigilante de nocturno del edificio Torres de Cádiz, el señor Lorenzo Lemos, así como al esposo de la propia víctima, el señor Martín Estrada Casas. Con respecto a que el propósito de la privación de la libertad haya sido para obtener un rescate económico, esto también se acredita con los anexos del informe policíaco de Armando Buitrago, consistente en las transcripciones de unas llamadas realizadas el día 5 de junio de 2012 a las 14:23 y a las 14:35 por uno de los secuestradores, en las cuales le pedían a Martín Estrada la cantidad de 1 millón de pesos. Robustece lo anterior la entrevista realizada a Enrique Pimientos, coacusado en esta causa penal, que es quien establece que él junto con Atanasio habían decidido pedir 20,000 pesos, pero como Enrique Pimientos deseaba más dinero, decidió pedir la cantidad de 1 millón de pesos. El delito de secuestro se agrava con las hipótesis contenidas en los incisos B, C y F del artículo 10 de la ley en comento, puesto que para privar a Patricia de la libertad, Carlos Atanasio obró en un grupo de 3 personas, y esto se corrobora con las entrevistas realizadas a la víctima, al ofendido y al señor Lorenzo Lemos, quienes son coincidentes en manifestar que cuando Patricia fue privada de la libertad, 2 sujetos bajaron de un vehículo gris sin placas, mientras un tercero los esperaba dentro del vehículo para de este modo llevarse a Patricia. En segundo lugar, se agrava el delito ya que fue realizado con violencia, pues sobran como dato de prueba las entrevistas realizadas a Patricia Venegas y al señor Martín Estrada, quienes son coincidentes en manifestar que al momento de que 2 sujetos bajaron, estaban armados y los encañonaron para que Patricia pudiera bajar del vehículo, y que cuando Martín Estrada trató de oponerse al secuestro, uno de los sujetos lanzó 2 disparos. Aunado a esto se corrobora con el informe policíaco de Armando Buitrago, quien establece que en el lugar de los hechos se encontró 2 casquillos de 9 milímetros. Por último, en cuanto al agravante de que el secuestro sea en contra de una mujer en estado de gravidez, esto también se actualiza con las entrevistas realizadas a Patricia Venegas y a Martín Estrada, quienes son coincidentes en manifestar que al momento de que Patricia fue privada de la libertad tenía 2 meses de gestación. Por último, en cuanto a la probabilidad de que Carlos Atanasio haya sido el responsable o haya participado en la comisión del delito que se le imputa, estos datos de prueba se acreditan con los datos de prueba que sirvieron de base para acreditar el hecho que la ley señala como delito, pero sobre todo con el señalamiento directo que hace Enrique Pimientos, coacusado de esta causa penal, quien es contundente en manifestar que Carlos Atanasio no solo le propuso secuestrar a Patricia, sino que también lo ejecutó y lo planeó. Aunado a esto, se acredita también con el señalamiento que hacen tanto la víctima como el ofendido, contando también dentro de los antecedentes de investigación. En el informe policíaco de Armando Buitrago se establece que fue encontrado una huella en la puerta del copiloto perteneciente a Carlos Atanasio.
Por todo lo anterior, es que a juicio de esta representación social hay datos de pruebas suficientes para acreditar tanto el hecho que la ley señala como delito, como la probabilidad de que Carlos Atanasio lo haya cometido o haya participado en su comisión. Y habiendo cumplido con todos los requisitos de fondo y forma del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social reitera su solicitud a que se dicte auto de vinculación a proceso en contra del señor Carlos Atanasio Puente Ruiz. Es cuanto. Gracias, agente. Abogada de la defensa, ¿algo que manifestar? Solicito permiso para hacer uso de la voz. Adelante. Con fundamento en el artículo 19 constitucional y en relación con el 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita se dicte auto de no vinculación a proceso en favor de Carlos Atanasio Puentes, en virtud de que la representación social no logró cumplir con los requisitos que le establece el artículo 316, fracción tercera, que le establece que de los antecedentes de investigación se desprendan datos de prueba o indicios razonables que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley lo señale como delito o que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Su señoría, esta defensa no niega que nos encontramos frente a un hecho delictuoso y no controvertirá tal situación. En lo que esta defensa no está de acuerdo es en la probable participación de Carlos Puentes en el hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, previsto y sancionado en el artículo 9 y 10, fracción primera, inciso B, C y F de la Ley General para prevenir y sancionar delitos en materia de secuestro. Contrario a lo manifestado por la representación social, los datos de prueba dados a conocer resultan insuficientes para tener por acreditado que Carlos Puentes haya sido una de las personas que con violencia haya privado de la libertad a Patricia Venegas. La representación social no puede acreditar que la víctima haya identificado a mi defendido, pues en relación con la entrevista de la propia víctima establece que en el momento que la privaron de la libertad y durante todo su cautiverio nunca pudo identificar a ninguno de sus secuestradores, ni siquiera pudo establecer el número de sujetos. Además, ella manifiesta que durante las diligencias de reconocimiento no identificó a ningún sujeto dentro de la línea de sospechosos. Esto se corrobora con la entrevista del señor Martín Casas, esposo de la víctima, quien manifiesta en su entrevista haber reconocido a un hombre de nombre Enrique Pimiento, que era una de las personas que el día del secuestro portaba un arma de fuego. Él manifiesta que solo le causó curiosidad que dentro de la línea de sospechosos se encontrara su mecánico. La representación social pretende acreditar la participación de Carlos Puentes con la evidencia consistente en una impresión dactilar encontrada en la puerta del copiloto del carro Mazda color guinda y que presuntamente corresponde a mi defendido. Es preciso mencionar que dentro de los antecedentes de investigación no existe ningún dictamen pericial o prueba científica que acredite que efectivamente se trate de la huella de mi defendido. Únicamente obra el informe ejecutivo del agente Buitriago. Debemos recordar lo dicho por el señor Martín Casas en su entrevista, quien dijo que días antes había llevado su carro con el mecánico y que dicho mecánico era Carlos. Es lógico que para poder hacer su trabajo, Carlos tuvo que haber manipulado el auto, razón por la cual se encontraron diversas huellas en dicho vehículo. Obra en los antecedentes de investigación la entrevista realizada a Enrique Pimiento, quien dicho sea de paso, sí fue detenido en la casa de seguridad donde la víctima estuvo privada de la libertad y quien manifiesta que Carlos fue una de las personas que ideó y ejecutó el secuestro de la señora Patricia Venegas. Sin embargo, también manifiesta que haría lo que fuera para no volver a ese infierno de la cárcel y que ha aprendido que delatar siempre le trae rebajas. Por eso, señaló a Carlos como ser una de las personas que participó en el secuestro de la señora Patricia. Es necesario, su señoría, hacer de su conocimiento que sobre Enrique Pimiento pesa una condena de 18 años por el delito de homicidio y a quien la Fiscalía le ofreció un criterio de oportunidad. Lo que desconocemos es en qué se basó la Fiscalía para otorgarle dicho criterio, pues uno de los requisitos es no contar con antecedentes penales. La representación social manifiesta
que dentro de los antecedentes de investigación se encuentran las transcripciones de 2 llamadas telefónicas realizadas por uno de los secuestradores el día 5 de junio y que presuntamente se realizaron con el celular de Carlos. Lo que la Fiscalía hizo omiso en manifestar que dicho celular no se encontraba en poder de Carlos, como queda acreditado con la certificación de Movistar ante la gerente nacional Valeria Salamanca, donde se establece que el celular Nokia 1120 no se encontraba perdido y por ende no se encontraba en poder de Carlos. La Fiscalía no cuenta con datos de pruebas fehacientes, coherentes y razonables que vinculen a mi defendido ante los hechos anteriormente narrados. Es por todo lo anterior que esta defensa reitera su solicitud de no vincular a proceso a Carlos Puentes. Es cuanto. ¿Alguna otra solicitud, agente del Ministerio Público? Sí, su señoría. Solicito permiso para la imposición de medidas cautelares. Adelante. Con fundamento en el artículo 19 constitucional, fracción 14ª del artículo 155 y el artículo 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social solicita se le imponga al imputado Carlos Atanasio Puente Ruiz la medida cautelar consistente en la prisión preventiva, ya que a juicio de esta representación es la única medida que garantiza la comparecencia del imputado a juicio sin obstaculizar la investigación y el normal desarrollo del proceso. Además, la protección a las víctimas, testigos, ofendidos o comunidad en general, ya que atendiéndonos a las circunstancias particulares de este caso en concreto, de llegar a imponerse medidas cautelares diversas a la solicitada, existe el claro riesgo de sustracción de la acción de la justicia por parte del imputado, pues la pena que se le puede llegar a imponer es de hasta 90 años de prisión. Asimismo, el señor Puentes fue detenido en la central de autobuses de esta ciudad, a punto de abordar un camión que lo conduciría a Chichimequillas, municipio de este estado, con la clara intención de evadir la acción de la justicia. Además, su señoría debe tomar en cuenta que dejar de lado que sería para él muy fácil permanecer en ese lugar, ya que su hermana Marcela Puentes reside en ese lugar. Ahora, dato que se acredita con la propia entrevista hecha por el agente Armando Buitriago, a quien le manifestó que se encontraba en ese lugar para trasladarse al municipio antes mencionado. Además, al momento de su detención le fue asegurada un arma de fuego. Y si tomamos en cuenta que el imputado cuenta con antecedentes penales por un delito diverso, como así lo hace saber el agente Buitriago en su informe ejecutivo, resulta evidente que el comportamiento de Carlos Atanasio fue tendiente a abandonar la ciudad y así sustraerse de la acción de la justicia, por lo que la única medida cautelar que garantiza la presencia del imputado a juicio es la medida antes solicitada. Ahora bien, en cuanto al riesgo que representa Carlos Atanasio para el normal desarrollo del proceso, he de manifestarse que de llevarse a cabo su proceso en libertad, el imputado podría destruir, modificar o falsificar elementos de prueba, ya que cuenta con antecedentes penales por el delito de fraude, por lo que da indicios de ser un sujeto calculador y sería relativamente fácil para él falsificar elementos de prueba. Además, se corre el riesgo de que pueda realizar acciones tendientes a amedrentar al coacusado Enrique Pimiento para que se retracte de su declaración y a los testigos de los hechos para que no colaboren con las autoridades y con ello evitar que llegue a juicio prueba que lo comprometa. Ahora, con relación a que se debe garantizar la seguridad de la víctima, ofendidos, testigos o comunidad en general, en caso de que su señoría decida imponer medida cautelar diversa a la solicitada, se pondría en riesgo la vida de Patricia Alexandra Venegas Cruz, su esposo Martín Estrada Casas Contreras, así como del testigo presencial de los hechos Lorenzo Gilberto Lemos, pues como lo señala el propio imputado en su entrevista, conoce al señor Martín Casas desde hace aproximadamente 3 años, cuando se desempeñó como mensajero del grupo empresarial Justicia y Progreso, lugar donde también trabaja el señor Martín Casas.
Además, es una persona peligrosa, ya que el delito que se le imputa fue cometido por medios violentos y le fue encontrada un arma de fuego al momento de su detención, por lo que se da el riesgo de que pueda ejecutar acciones tendientes hacia las demás personas de la comunidad. Es por eso, su señoría, que esta representación social estima que la solicitud de imponer la medida cautelar de prisión preventiva está justificada y apegada a los principios de idoneidad, proporcionalidad, mínima intervención y necesidad, y es viable porque garantiza los objetivos del artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por todo lo anteriormente expuesto, solicito que se le imponga al imputado Carlos Atanasio la medida cautelar de prisión preventiva. Es cuanto. Gracias, agente. Defensa, ¿algo que manifestar? Solicito permiso para desplazarme en sala. Adelante. Su señoría, respecto a la solicitud del Ministerio Público de que a mi defendido Carlos Atanasio Puentes Ruiz se le imponga la medida cautelar de última ratio consistente en prisión preventiva establecida en la fracción 14 del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa se manifiesta en total desacuerdo, en virtud de que existen otras medidas que pueden garantizar la presencia de mi defendido en el proceso, el correcto desarrollo de la investigación y así como la protección de víctima y testigos. Además, el artículo 156 del mismo ordenamiento establece que para determinar la idoneidad y proporcionalidad de una medida cautelar a imponer, es necesario basarse en el análisis de evaluación y riesgo emitido por personal especializado, en este caso, la Dirección de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, para así, de manera objetiva y neutral, poder imponerle al imputado la medida cautelar menos lesiva. En el presente caso, la representación social no logra acreditar de manera objetiva el riesgo de sustracción, pues en la carpeta de investigación no obra dicho informe de evaluación y riesgo, por lo que no justifica la necesidad de cautela, ni mucho menos la necesidad de que a mi defendido se le imponga dicha medida cautelar. La representación social alega que pretende imponer esta medida en virtud de que cuando detuvo a Carlos Atanasio Puentes Ruiz estaba por abordar un camión rumbo a Chichimequillas. Él estaba en tal circunstancia porque iba a visitar a su hermana que vive en ese lugar y en ese momento se encontraba enferma. Asimismo, también el Ministerio Público nos dice que cuando detuvieron a Carlos Atanasio portaba un arma de fuego de 9 milímetros. Esa arma no le pertenece a él, simplemente la portaba porque se la habían dejado en garantía de pago de una deuda que ya tenían con él. También la representación social dice que Carlos Atanasio no tiene arraigo en el lugar, basándose en el trabajo que desempeña mi defendido. Pero debemos tomar en cuenta que la economía de Carlos depende totalmente del taller mecánico donde labora, y por ningún motivo sería capaz de dejarlo, en virtud de lo difícil que le resultaría conseguir un nuevo trabajo, pues mi defendido únicamente tiene cursos de educación primaria y le resulta un tanto difícil conseguir un nuevo trabajo en estas circunstancias. Además, si bien es cierto, mi defendido no tiene dependientes económicos ni familiares en el lugar, pero es de reconocer que él es voluntario de una sociedad de niños de la calle y ha llegado a formar vínculos estrechos con los niños, lo que le pide permanencia en el lugar. No obstante, el hecho de que a mi defendido se le haya encontrado con un arma de fuego y cuente con antecedentes penales anteriores al hecho, no es motivo suficiente para determinar la idoneidad de la medida cautelar que se pretende imponer, pues de ningún dato de prueba se desprende la probabilidad de que Carlos Atanasio se haya querido sustraer de la acción de la justicia, pues en el momento de que se le detuvo, él desconocía de que se estuviera llevando una investigación en su contra. Considerando las circunstancias e infundado el temor de la representación social de la sustracción de mi defendido de la acción de la justicia, esta defensa considera que la medida cautelar de prisión preventiva es la más lesiva para él, en virtud de que lo estarían dejando sin libertad y por tanto sin trabajo. Tomando en consideración los criterios que atienden la aplicación de medidas cautelares que deben de ser de acuerdo a los principios de idoneidad, necesidad, proporcionalidad y mínima intervención, con fundamento en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita que se impongan las siguientes medidas. Para garantizar la presencia de mi defendido en el proceso,
La fracción primera, consistente en la presentación periódica ante el juez o ante la autoridad que usted designe. La fracción segunda, la exhibición de una garantía económica de 700 pesos, tomando en consideración que mi defendido es mecánico. Asimismo, el correcto desarrollo, para garantizar el correcto desarrollo del proceso y la seguridad de víctima y testigos. La fracción séptima, consistente en la prohibición de acercarse, convivir con determinadas personas o con la víctima, ofendidos o testigos, siempre y cuando no se afecte el derecho de defensa, fungiendo en este caso como víctima la señora Patricia Venegas y como el ofendido el señor Martín Casas. Cumpliendo esto con los objetivos del artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa reitera su solicitud de que no se le imponga la medida cautelar de última ratio a Carlos Atanasio Puentes Ruiz. Es cuanto.